La epopeya del oro negro. Apenas 100 años después del comienzo de la era del automóvil, los expertos advierten que el hombre ya ha quemado casi la mitad de las reservas mundiales de petróleo que le ha tomado millones de años a la naturaleza en producir. Primera parte, la era dorada de las grandes. Apenas el petróleo fue descubierto en cantidades grandes, se crearon enormes compañías, principalmente anglo-estadounidenses, llamadas las grandes, para su extracción, refinación, transporte y comercialización. Creo que están listos para la detonación del punto 25. Estas poderosas compañías internacionales que tenían grandes conocimientos dejaron una huella hegemónica en la historia moderna del oro negro. La fiebre del oro negro. El comienzo de la fiebre del oro negro fue modesto, aunque llegó a ser legendario. Aconteció en Titusville, Pensilvania, en la costa este de Estados Unidos, cerca de un pequeño río donde la presencia de petróleo era tan evidente que fue llamado Arroyo de Petróleo. Desde un principio se sabe que el petróleo se filtra fuera de la tierra en ciertos lugares. Y así la gente se percata de la existencia de capas de petróleo que flotan en el río. Lo que indica que en ciertos sitios el petróleo brota de forma natural. En Pensilvania había muchas de estas filtraciones. Alrededor de 1859, Edwin Drake fue el primer hombre en perforar el primer pozo, con el único propósito de encontrar petróleo. Perforó hasta una profundidad de tan solo 21 metros y de pronto salió petróleo. Por supuesto, tan pronto como brotó el petróleo, la gente se dio cuenta de su valor y que se encontraba aquí. Así que alguien perforó en el siguiente sitio. Y en realidad, en el curso de unos 5 años, la gente sencillamente vio dónde había sido hallado el petróleo y lo relacionó con las estructuras geológicas. Para ese entonces ya existía la ciencia de la geología, así que podían ver la relación entre estas estructuras llamadas anticlinales, que es una especie de arco, como si las rocas se combaran y el petróleo se concentrara en la cima de la comba. La gente comenzó a ver esto de una manera práctica. Una vez que se encontraba una estructura que contenía petróleo, se le hacía un seguimiento y luego se buscaba otra. Y en realidad, a los pocos años de los primeros pozos, lo fundamental para hallar petróleo ya era conocido. Drake era un aventurero en busca de fortunas. Decía ser coronel para enaltecer su reputación y conseguir socios más fácilmente. Era el arquetipo del exitoso pionero petrolero estadounidense, y muchos otros siguieron su ejemplo. ¡Petróleo! 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 Después de su descubrimiento, se apoderó de Pensilvania un frenesí por buscar petróleo. En apenas pocos años, y a pesar de la guerra civil que devastó a los estados del sur entre 1860 y 1865, la fiebre del oro negro se propagó por todo el país, hasta California.
Fue en la misma época en que la conquista del oeste estaba casi concluida gracias a la construcción del ferrocarril transcontinental. Para 1850, varias décadas antes de la época del automóvil, la necesidad de petróleo aumentó rápidamente debido al desarrollo del transporte ferroviario y la mecanización, que requerían mucho lubricante industrial elaborado hasta entonces con aceite de ballena. La matanza en masa de ballenas, debida a campañas intensivas de pesca, conllevó una disminución de la producción y un alza en los precios. El lubricante de hidrocarburo, que era más barato y más eficiente, comenzó a ser usado como reemplazo, salvando así las ballenas de una muerte segura. Al mismo tiempo, un gran cambio ocurrió en la iluminación residencial, cuando las lámparas de querosén dejaron de ser un privilegio solo para la clase pudiente. Los vendedores de querosén cada día eran más numerosos, llegando hasta los lugares más recónditos del mundo. Los pozos petroleros de Estados Unidos podían surtir a todo el país. ¿Vas a afirmar que el grupo de los tres integrados por México, Venezuela y en Oklahoma, Luisiana, Colombia siempre fue una farsa? El presidente venezolano Hugo Chávez afirmó que de acuerdo con un diario local, formaban un bosque tan Venezuela denso que era quiere posible caminar deshacerse de una de ese torre a grupo. otra sin pisar el suelo. Esta proliferación se debió principalmente a una particularidad de las leyes estadounidenses. En Estados Unidos, a diferencia de la mayoría de los países europeos, el subsuelo no le pertenece al Estado, sino al propietario de la tierra. Aprovechándose de esta ley, miles de pequeños propietarios se convirtieron en buscadores de petróleo en cualquier terreno que poseyeran. Los propietarios de los pozos eran tan desorganizados que se presentó una amenaza de inundación en los estados petroleros. Esto produjo una caída en el precio del crudo. Rápidamente, la situación se tornó anárquica. Los reyes del petróleo. Un ambicioso joven de 24 años, John D. Rockefeller, entendió enseguida que podía sacar provecho de esta situación para hacer fortuna. Se dice que Dios creó el mundo y Rockefeller lo puso en orden. Detrás de su éxito estaban su intuición visionaria y su inagotable energía, pero también un desprecio total por la ley. Les dijo a los buscadores de petróleo: arriesguen sus dólares para encontrar nuevos campos, y cuando hayan encontrado petróleo, tendrán que pedirme que lo transporte, lo refine y lo comercialice. Así fue como en 1870, a la edad de 31 años, fundó una compañía que habría de ser legendaria: Standard Oil. El destello de inspiración de Rockefeller fue estandarizar la elaboración de productos refinados. Su idea giraba en torno a un mercado estándar, término que incluyó en el nombre del imperio que creó. Una vez que fuera posible suministrar productos estándares al mercado, productos específicos que pudieran ser usados por gente diferente, el petróleo podría ser usado a gran escala y particularmente en automóviles. Ciertamente, estas dos industrias se desarrollaron en paralelo. Los automóviles requerían de un producto estándar y el petróleo necesitaba un mercado, si se quiere, también estándar. Así que el destello de inspiración de Rockefeller fue haber visto esta oportunidad y haberla aprovechado. Desde el principio, Rockefeller impuso su propia ley sobre los pequeños propietarios de tierra y se deshizo de un competidor tras otro. Para él, cualquier medio era válido a fin de lograr su meta, incluyendo el chantaje, la compra de políticos y jueces, el espionaje industrial y la violencia. Un ejemplo de esto es la guerra que lanzó contra los propietarios de oleoductos. Cuando estos se enfrentaron a él, Rockefeller, sin pensarlo dos veces, envió a sus secuaces para sabotear las instalaciones. Su ansiedad por el éxito no tenía límites.